La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña René Sánchez, él es experto tributario. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está, Gisela? Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. El presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional su objeción total por inconstitucionalidad y por inconveniencia sobre el proyecto de ley orgánica derogatoria de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia de COVID-19. Las últimas reformas tributarias permitieron que el gobierno en noviembre ya haya alcanzado el 93% de la meta de recaudación prevista para todo el 2022. La recaudación hasta ahora solo es superada por los 14.244 millones que el gobierno tuvo por impuestos entre enero y noviembre de 2015. Las reformas tributarias del 2021, doctor, ¿fueron el único factor que permitió este incremento en la recaudación tributaria en el país? No, pero sí es un factor importante del incremento de la recaudación. La recaudación tributaria se viene incrementando por una serie de factores. Una es las reformas continuas que también vemos en la legislación tributaria del país, pero también por los actos de control de la administración. La administración tributaria viene ejerciendo su función de control y sancionando también a los contribuyentes que hayan incurrido en infracciones tributarias graves, como aquellas de utilizar gastos que están soportados en facturas que son de empresas inexistentes o fantasmas, y se están haciendo denuncias de carácter penal también para aquellos contribuyentes que incurren en eso, y la Fiscalía también está actuando, es decir, los actos de determinación tributaria, las auditorías, las fiscalizaciones que se conocen, también van haciendo que los contribuyentes vayan tomando con más seriedad cada vez el cumplimiento tributario. Sin embargo, más allá también de ese acto de control, nuevos recursos que se generaron por las contribuciones temporales, por la regularización de activos en el exterior, han incrementado la recaudación para el año 2022. Ahora, doctor, pero estos montos de recaudación significan necesariamente un mayor movimiento y crecimiento económico en el país. Bueno, también ha habido un incremento de precios, y el incremento de precios hace que, por ejemplo, el IVA genere mayor recaudación para el fisco, porque a mayor volumen de transaccionalidad, vea usted que las ventas... Doctor, estamos teniendo un problema en la conexión. No sé si podemos mejorar la conexión. Se nos perdió ahora por completo su audio. Ahí sé que lo tenemos de vuelta ya con la conexión, pero es un poco irregular. Nos comentaba justamente el doctor Sánchez, que es experto tributario, que otro elemento que ha incidido es el tema del mayor recaudación del IVA, ¿no? Estábamos hablando del IVA. Del IVA, sí, así es, porque a mayor volumen de transaccionalidad. Porque hay mayor gasto, ¿no? No, seguimos con un problema de conexión. Vamos a tratar de conectarnos vía telefónica, ya que parece que el internet no nos está funcionando en la conexión con esta entrevista con René Sánchez. Vamos a conectarnos nuevamente y seguimos la entrevista. Mientras tanto, yo les voy un poquito resumiendo lo que nos acaba de comentar el doctor. El alza del gasto de los ecuatorianos ha incrementado la recaudación también del IVA, los ingresos para el Estado del IVA. Lo que lo que quisiéramos saber también respecto a aquí tengo datos justamente del IVA. Por ingresos que ha tenido el Estado por IVA, sumaron 2.171 millones entre enero y noviembre, es decir, un 24% más frente a igual periodo del 2021. Se incrementa el IVA porque los ecuatorianos estamos
gastando más. ¿Por qué? Según algunos expertos, y aquí tengo otro dato que les cuento que es interesante, según dice el director de investigaciones de la consultoría Inteligencia Empresarial, Juan Javier Jarrín, él dice que pues se debe al incremento de los precios, principalmente de los productos de importación. Es decir, la gente sí está consumiendo más, pero es que hay mayores costos. El alza de los precios de los combustibles, de los fletes de comercio exterior, así como la invasión rusa a Ucrania han generado pues una inflación en el exterior, y todo esto se refleja también en el crecimiento del impuesto al IVA, al impuesto al valor agregado, como esto según el experto Juan Javier Jarrín. Ahora, no sé si ya tenemos la conexión con René Sánchez para el tema tributario, para justamente preguntarle, ya lo tenemos al experto. Estaba yo comentando esto de que al parecer el gasto en los hogares ha aumentado, ¿no? Y eso lo dicen también algunos expertos. Y esto ha incrementado también que el Estado recaude más el impuesto al valor agregado. Daba yo un dato, doctor, que dice que por IVA las importaciones, y también el gasto a las importaciones hay aumentado también, ¿no? Hay mayor importación, así es. Sí, sin embargo, esta mayor recaudación del IVA, doctor, que usted también le acaba de mencionar, ¿se puede considerar como positiva para la ciudadanía? Bueno, la mayor recaudación del IVA, lo que demuestra es una mayor dinámica de la economía nacional. Hay que reconocer que se ha importado más, también se ha exportado. El total de las ventas en el año, veía la información, son 225 mil millones de dólares. Vea usted, 225 mil millones de dólares es lo que se ha movido la economía en ventas durante este año, y todavía falta pues hasta concluir el periodo. Pero en términos, dígame usted. No, pero ese gasto mayor en los hogares se da, y eso es reflejo de justamente lo que estamos conversando, del aumento de la recaudación del IVA. Pero, sin embargo, no se ha dado una mayor fuente de ingresos para los ecuatorianos. ¿Eso no es perjudicial? Bueno, ha crecido toda esa transaccionalidad en montos, en primer lugar porque se han incrementado los precios. Pero si se han incrementado los precios y se ha vendido, es porque ha habido capacidad de compra también. De tal manera que no solamente que podemos advertir un incremento del precio de bienes y servicios en el país durante el año 2022, sino que también hay una capacidad de compra, tal vez no de todos los trabajadores formales, porque el incremento del salario básico unificado no ha sido tan significativo para los trabajadores como ellos lo esperaban, pero de todas maneras hay una capacidad de consumo en la calle, en el mercado, que debemos advertir, porque alguien está comprando, y están comprando la ciudadanía. Usted ve las tiendas, todo lo que es el consumo de canastas, están creciendo, los supermercados, etcétera, es porque hay una capacidad. Todo ese dinero, ¿de dónde vendrá? Es una pregunta que queda para un análisis posterior y que no es necesariamente de carácter tributario. Cuando se habla de una economía subterránea, no, pero hay una capacidad de compra y de consumo que de todas maneras está detonando que se incremente la recaudación tributaria, porque hay más IVA que recaudar, más IVA que se genera como impuesto por esa transacción. ¿Y cuáles son o cómo se traducen los beneficios para la ciudadanía de que el gobierno logre una mayor recaudación tributaria? Bueno, en términos generales es de entender que eso, a mayor recaudación, incrementa la fortaleza del presupuesto general del Estado, y por eso es que el gobierno nos ha anunciado las reducciones del déficit fiscal, que ciertamente son significativas. En la parte macroeconómica, esa mayor recaudación ha hecho que se reduzca el déficit fiscal de cerca del 7.3% a tal vez el 3%. De tal manera que es una reducción muy significativa. Por otra parte, es lo que ha permitido que hayan anuncios para
el próximo año de que se va a hacer una inversión pública de más de 14.000 millones de dólares. Vamos a esperar esa obra pública que el año 2022, que está por concluir, ha estado represada. Entonces, digamos que toda esa mayor fortaleza presupuestaria, esa mayor recaudación, permite en términos generales mayor capacidad de pago del país para sus deudas, mayor capacidad de inversión del país en lo interno y reducción del déficit fiscal también, que hace que nos endeudemos menos, que necesitemos menos de recursos del exterior para poder financiar el presupuesto. Ahora, ¿cuántos cambios, doctor, ha sufrido nuestra norma tributaria en los últimos años? Porque me imagino yo que estos cambios constantes pueden afectar al sector productivo, ¿o me equivoco? No, tiene usted toda la razón. Usted toca un punto medular de la dinámica del sistema impositivo ecuatoriano. Hemos tenido reformas tributarias durante los últimos 17 años seguidos, todos los años. Y hay años que hemos tenido más de una reforma tributaria en el mismo año. Y hay reformas tributarias que no solamente están en las leyes de carácter tributario, sino que leyes de otra naturaleza van incorporando disposiciones tributarias. Habíamos contabilizado cerca de 35 reformas a la ley de régimen tributario interno en los últimos años. Esa dinámica excesiva hace que pensemos que la mejor reforma tributaria sería la estabilidad tributaria. Es decir, si queremos cambiar el sistema tributario, démosle estabilidad. Algún rato debemos pensar que es conveniente, hasta para la propia autoridad tributaria, tener normas estables, para los propios contribuyentes, reglas de juego claras con las que puedan estimar sus costes de producción, porque imagínense, usted estima presupuestos para un proyecto de inversión que demora 3, 5 años y resulta que en el camino cambian los costes de producción. ¿Por qué? Porque se incrementa la carga impositiva o se reduce también. Han habido proyectos y reformas que han reducido beneficios que ya fueron otorgados. Entonces, los cambios no son solamente para crear más impuestos, son también para reducir beneficios, para reducir deducciones. Es decir, por todo lado, la dinámica de la administración tributaria se ha vuelto tan excesiva que creo que es inconveniente. Y esa inestabilidad tributaria, doctor, también debe afectar a la inversión extranjera que tanto habla el gobierno, porque si no tiene las reglas del juego claras, ¿qué inversor extranjero va a querer venir al país? Sí, cuando se hace un análisis del país, se ven una serie de factores, y sin duda que el factor de la tributación y de la carga impositiva en una jurisdicción, en un mercado, es muy importante, pero no solo la carga impositiva, ¿no? La estabilidad, la moneda, la seguridad interna, la estabilidad política, etcétera. Pero esa dinámica, claro que no favorece. Ahora, hay una salida. Los inversionistas extranjeros tienen la posibilidad, depende del sector donde vayan a invertir, de suscribir convenios de inversión con el Estado y a través de los convenios de inversión asegurarse una estabilidad tributaria hasta por 15 años que está prevista en la ley, y también una reducción no tan significativa, pero de 5 puntos de la tarifa del impuesto a la renta. Y de esa manera lo que nosotros recomendamos es que se difundan estas normas. Las misiones diplomáticas o las oficinas de encargados de negocios de nuestras embajadas en los diferentes países deberían hacer campañas de difusión de los beneficios e incentivos tributarios, no solamente en la parte macroeconómica o política que hay en el país y monetaria, sino también de los incentivos para que los inversionistas afuera conozcan mejor cuáles son las posibilidades que tienen cuando invierten en el país. ¿Y qué podría suceder si la Asamblea logra ratificarse en la derogatoria de las reformas tributarias? Ahora, bien, eso es muy importante, porque la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? El presidente ya objetó la ley derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que recibe la Asamblea el oficio con las objeciones del presidente, como
las objeciones son en el 100% y se basan en la inconstitucionalidad de esa ley expedida por la Asamblea. Entonces lo que corresponde, de acuerdo a la ley orgánica de la función legislativa, es que tienen que remitir la Asamblea a la Corte Constitucional en los próximos 10 días. La Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es, recibido las objeciones del presidente, tiene que pasarla a la Corte Constitucional dentro de los próximos 10 días. Y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre las objeciones de inconstitucionalidad emitidas por el presidente de la República. Y para eso tiene 30 días adicionales. Entonces, tenemos un compás de espera, digamos, de aproximadamente 45 días a partir de ahora o de ayer, donde el país tiene que esperar a que la Asamblea mande a la Corte Constitucional y ésta se pronuncie, y ahí sí se verá si es que la Corte Constitucional acepta las objeciones por inconstitucionalidad, entonces se archiva la ley expedida por la Asamblea y sigue vigente la Ley de Desarrollo Económico. Pero si la respuesta de la Corte Constitucional es parcial y acepta unas partes y otras no, entonces se vuelve a la Asamblea, el presidente tendrá que también expedir como algún veto parcial, y vamos a tener también un periodo de inseguridad, pero mientras tanto la Ley de Desarrollo Económico seguirá vigente y será en la Asamblea que tendrá que tramitarse aquella sentencia de la Corte Constitucional si es que no admite toda la inconstitucionalidad objetada por el presidente. Entonces, estamos en un escenario donde tenemos que primero esperar los 40 días o los 45 días, para decir en cifras redondas, y luego ver qué es lo que dice la Corte Constitucional. Y según lo que diga, veremos los siguientes pasos a seguir. Lo cierto es que hoy por hoy está vigente la ley, se sigue recaudando, se ha venido pagando, ya hay contribuciones que fueron por una sola vez. La contribución que se pagó el año 2022 por las personas naturales ya no se va a pagar el 2023. Entonces, la regularización de activos en el exterior que generó recaudación ya no se va a poder hacer el 2023 porque termina el 31 de diciembre de este año. Entonces, hay cosas que, aunque se declaren inconstitucionales, ya no se va a cobrar otra vez. Ya se cobraron. Ahora, para concluir, doctor, crear nuevos impuestos en una economía tan golpeada por la pandemia como la nuestra, ¿es una solución sostenible a largo plazo? No, no es sostenible a largo plazo. Es más, nos sorprendió, y hay que también decirlo, así como vemos que el presidente ha objetado y que tiene razones legales de peso para objetar la inconstitucionalidad de la ley de la Asamblea, pues también tenemos que decir que el propio presidente había ofrecido no más cargas tributarias a los sectores productivos y al país en general. Y la necesidad presupuestaria, yo no voy a calificar por qué motivo fue que lo hizo, pero él había ofrecido no hacerlo y tuvo necesariamente que hacerlo. A lo mejor el compromiso con el fondo, a lo mejor la necesidad de reducir el déficit fiscal. Lo cierto es que se hizo, es de esperar que en el futuro ya no se cargue más impuestos a los trabajadores, a los sectores productivos, en general al país. Creo, por eso estoy sugiriendo, si se permite alguna recomendación, es que la mejor reforma tributaria sería la estabilidad tributaria en nuestro país. Es lo que necesitamos ahora, dejar ya un marco impositivo de legislación tributaria o impositiva que sea estable en el tiempo y que permita tanto a la administración tributaria como a los contribuyentes conocer bien las reglas del juego. Creo que es una muy buena recomendación. Ojalá la escuchen, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, un feliz año también para usted y todos los radioescuchas. Gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado. René Sánchez, experto tributario.